Bueno, chicos, vamos a mirar todos los tipos de entradas que yo utilizo para comprar acciones o para hacer cualquier tipo de operativa y siempre lo hago de la misma manera, ¿vale? Tengo tres o cuatro tipos de entradas distintos, ahora vamos a verlos todos y simplemente os voy a mostrar cómo lo hago yo para buscar un valor. Ahora, por ejemplo, imaginaros que yo quiero buscar una operativa y os voy a mostrar pues cómo lo podríamos hacer y cómo lo hago yo básicamente, ¿vale? He cogido este valor, un valor español, fijaros, que es Catalana Occidente, ¿vale? Todo lo conocéis, es de seguros y vamos a ver todos los tipos de entrada que yo utilizo para que los veáis, ¿vale? Primero de todo, fijaros dónde estamos ahora, ¿vale? Esto es un gráfico semanal, ¿vale? Todo esto igualmente funciona, yo lo utilizo en gráficos de 4 horas, en gráficos diarios, en gráficos semanales, etcétera, ¿vale? Todo dependerá del marco temporal en el que tú operes o en el que tú busques operativas, ¿vale? Yo lo voy a hacer en gráficos semanales porque me gusta más buscar, en este caso, es una acción para poder incorporar a mi cartera de medio y largo plazo, ¿vale? Fijaros que estos son máximos históricos, ¿vale? Todo esto son máximos históricos, ¿vale? Catalana está llegando a este precio, unos 40 euros aproximadamente, y fijaros dónde está, ¿vale? Máximos históricos. A mí me gusta, una de mis entradas que me gustan es la entrada en ruptura de máximos históricos. Básicamente, ya lo he explicado muchas veces, cuando se rompen los máximos históricos está más cara que nunca la acción, aunque para mí caro y barato no existe, pero cuando rompes los máximos históricos quiere decir que todo el que tiene esta acción está ganando, ¿vale? Si tú has comprado una acción aquí y rompe máximos, estás ganando. Si la has comprado aquí, en el momento en el que rompa, estás ganando. Si la has comprado aquí, estás ganando. Si la has comprado aquí, estás ganando. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está más cara que nunca y tú la has comprado en cualquier punto anterior a ese. Punto. Si tú compras cuando está rompiendo máximos, también estás ganando en ese momento. Por lo tanto, todo el que tiene una acción en máximos históricos está ganando y dependiendo, o sea, independientemente de dónde la hayas comprado. Por lo tanto, a mí, una de mis entradas que más me gusta es la ruptura de máximos históricos, ¿vale? Por lo tanto, aquí tendríamos un tipo de entrada, ¿vale? Primera entrada, primer modelo sería la entrada en máximos históricos, ¿vale? Este podría ser un tipo de entrada. La entrada en máximos históricos. ¿Sí? La vamos a poner por aquí. Esta sería una de mis entradas. Segunda entrada, si aparte de máximos históricos venimos de un periodo lateral, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos los puntos de arriba, las resistencias y aquí tenemos los soportes. Por lo tanto, esto sería claramente un proceso lateral dentro de una tendencia alcista, ¿vale? Fijaros la cantidad de impactos que tiene por la parte de arriba y la cantidad de impactos que tiene por la parte de abajo, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de que estamos en un periodo lateral, o sea, Catalana Occidente lleva pues desde, pues fijaros, desde más o menos junio del 2024 y aquí ha formado pues un periodo lateral, ¿vale? Sí, todo esto es un periodo lateral. Por lo tanto, la ruptura de un valor en tendencia que rompe un lateral también sería un tipo de entrada. Si encima es en máximos históricos, mejor. Pero no tiene por qué, porque fijaros aquí cómo también tenemos un periodo lateral en esta zona de aquí, ¿vale? Todo esto sería un periodo lateral, ¿vale? Dentro de una tendencia alcista. Por lo tanto, otro tipo de entrada es un segundo tipo de entrada, sería entrada en ruptura de movimientos de descanso, ¿vale? Estos movimientos de descanso, ¿vale? Pueden ser en forma de lateral, como hemos visto aquí. Fijaros como aquí tenemos un movimiento lateral. En este caso es más pequeño que este, pero es un movimiento lateral. Ahora lo vamos a agrandar y lo vamos a ver, ¿vale? Ahí lo tenemos. Vamos a agrandarlo
¿Por qué es un movimiento lateral? Bueno, ahí lo tenéis. Tenéis un impacto por la parte de arriba, otro. Recordamos que para que sea un lateral necesitamos mínimo 2 impactos por la parte de arriba y 2 impactos por la parte de abajo. Por lo tanto, ahí los tenéis, ¿vale? Aquí tenemos un periodo lateral pequeñito, rompe y aprovechamos la ruptura de un descanso. ¿Por qué es un descanso? Básicamente porque tú tienes una tendencia, ¿vale? Fijaros cómo es Catalana Occidente, o sea, tú estás en una tendencia alcista, ¿vale? Mínimo, 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 máximo, máximo, todo creciente. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de entrar en un máximos históricos. Cada vez que rompe máximos históricos podemos entrar en la ruptura de movimientos de descanso. Estos movimientos de descanso pueden ser en movimientos horizontales, ¿vale? De soportes y resistencia, pero también pueden ser en movimientos de descanso en forma de triángulo, ¿vale? Fijaros. Todo esto hay que saber, pues, detectarlo, ¿no? Pero al final a mí es algo que me gusta mucho. Fijaros aquí, vamos a agrandarlo para que lo veáis bien. Tenemos un proceso correctivo, la tendencia es alcista porque tenemos mínimos y máximos crecientes, ¿vale? Y aprovechamos un descanso del precio en forma de triángulo de máximos a la baja y de mínimos al alza, en este caso, para que cuando rompa, pues puedas incorporarte en otro movimiento al alza. Por lo tanto, los descansos no tienen por qué ser horizontales, como en este caso. Yo les llamo movimientos de descanso porque al final son movimientos donde el precio descansa durante un tiempo para seguir con la tendencia principal, que en este caso es alcista. Aquí lo más normal es que después de todo este movimiento lateral, el precio tenga a seguir subiendo porque esto es un descanso que ha tenido el precio después de todo este movimiento al alza, descanso para seguir subiendo, ¿vale? Entonces tenemos la entrada en máximos, la entrada en ruptura en movimiento de descanso, ¿vale? Aprovechamos laterales, triángulos para posicionarnos a favor de la tendencia principal. Voy a borrar todo esto. Bueno, no lo voy a dejar porque al final quiero que veamos todos los movimientos. Podemos entrar, lo voy a poner aquí, entradas rápidas, de continuidad de tendencia, que ahora las vamos a ver. Claro, en este caso, por ejemplo, este lateral pequeñito pues podría ser una entrada rápida de continuidad de tendencia, pero la entrada rápida de continuidad de tendencia pues sería más esto, ¿vale? Fijaros este movimiento rápido donde el precio pues desde aquí llega aquí, hace un movimiento pequeñito y luego vuelve a romper rápidamente, ¿vale? Fijaros como aquí vuelve a hacer lo mismo, ¿vale? El precio vuelve a hacer esto y vuelve a romper rápido. Este movimiento de aquí, que voy a marcar ahora, este movimiento de ruptura de esta zona y de esta zona son rupturas, entradas rápidas de continuidad de tendencia, ¿vale? Este tipo de entradas son entradas muy rápidas donde vas a buscar un resultado rápido, ¿vale? Al menos una primera ganancia rápida, ¿vale? No tanto las otras que he dicho, ¿vale? La entrada en máximos históricos, pues podemos ir alargando. Todas al final se pueden ir alargando, pero estas son para conseguir rápidamente un movimiento rápido, sacar un beneficio y luego si quieres mantienes y si no, no mantienes, ¿vale? Al final se pueden utilizar cualquiera de estas. Yo las utilizo todas, ¿vale? Entrada en máximos, entrada en ruptura de movimientos de descanso, la entrada rápida, ¿vale? Es esta que os he mostrado aquí, ¿vale? Os voy a mostrar cuál sería mi entrada perfecta y para eso vamos a irnos a ver si encuentro una zona donde hace una entrada perfecta. En este caso, en este valor, creo que no la hay. Luego lo miraremos en algún otro valor, ¿vale? Pero, por ejemplo, si nos vamos a Iberdrola, pues aquí no sé si tendremos la entrada perfecta. Bueno, vamos a irnos, por ejemplo, a ACS, ¿vale?
En ACS sí que tenemos una entrada que para mí es perfecta, que sería esta de aquí. Esta de aquí sería una entrada perfecta. Básicamente, ¿por qué? Porque estamos en máximos históricos. Estamos en este proceso de aquí, donde tenemos un máximo. Recordamos que son máximos históricos. Máximo, máximo. El precio rompe. Y cuando el precio regresa a esta zona, fijaros que aquí, ¿por qué es mi entrada perfecta? Porque estamos tocando la media de 20 periodos. Aquí se juntan tres aspectos, ¿vale? La media de 20 semanal, simple. Si tiras un Fibonacci de todo este movimiento, estás entre el 50 y el 61% de Fibonacci, ¿vale? En este caso, bueno, estamos un poquito por debajo, pero es igual, se acepta. Entre el 50 y el 61,8 de Fibonacci y estamos en una zona de resistencia. Tienes las tres cosas, ¿vale? Resistencia, porque tienes los máximos anteriores. Cuando rompes esta resistencia, ahora se convierte en soporte. Tienes el soporte, tienes la media y estás en un Fibonacci entre el 50 y el 61. Esto para mí sería una entrada perfecta, ¿vale? No siempre podemos entrar así, porque también es difícil encontrar un valor que haga esto. De vez en cuando lo encontramos y nos metemos porque nos gusta, pero es difícil de encontrar un patrón de este estilo, ¿vale? En el que se junten las tres, pero sí se puede conseguir. Si lo buscas, puedes encontrarlo, ¿vale? Y desde aquí buscamos un movimiento hasta máximos anteriores y luego, si queréis, pues seguimos alargando los movimientos, ¿vale? Así que tendríamos, vámonos otra vez a catalana y aquí lo vamos a poner. La cuarta sería por lo que yo denomino la entrada perfecta. Y 5 sería patrón de engaño, ¿vale? Un patrón de engaño, que ahora lo vamos a ver cuál es el patrón de engaño, ¿vale? Fijaros en este movimiento. Patrón de engaño sería un movimiento tal que así. Vámonos a ir, por ejemplo, a Santander, ¿vale? Y tú tienes Banco Santander aquí. Tú tienes aquí un movimiento de este estilo. Fijaros. Fijaros como en Santander, esta es una zona de máximos y tenemos aquí un movimiento de parada en forma de lateral, ¿vale? Tenemos un lateral y de repente el precio te hace esto. En vez de hacer esto y desde aquí seguir subiendo, el precio no te hace eso, te hace esto y te rompe a la baja, ¿vale? Fijaros cómo nos hemos metido por debajo de esta zona, ¿vale? Y rápidamente, en cuestión, esto tiene que ser rápido, ¿vale? Tiene que ser en 3, 2, 3, 4 velas como mucho. El precio se vuelve a meter dentro de este lateral. Fijaros que esta vela ya está otra vez dentro de este lateral. Esto sería un patrón de engaño y esta vela nos estaría dando entrada. Mínimo, primer objetivo sería ir a buscar el máximo anterior, que sería pues por esta zona de aquí, ¿vale? Por aquí o por aquí. Aquí tendríamos que ir a buscar un primer objetivo. Como veis, esto es un patrón de engaño donde el precio debería seguir subiendo porque estamos en una tendencia alcista, ¿vale? Pero nos engaña diciendo, hostia, me voy a ir a la baja, pero rápidamente recupero, me vuelvo a meter dentro de este lateral y en el momento en el que yo me vuelvo a meter dentro de este lateral, puedo volver a meterme, ¿vale? Estos son patrones de engaño. Y el otro patrón de engaño, este es uno de los patrones de engaño, o sea, hacer que me voy para abajo para luego volver hacia arriba rápidamente. Y el otro patrón de engaño es cuando tienes una tendencia alcista fuerte. Vamos a ver si en catalana occidente la tenemos. Es que aquí ya está muy pintado, pero bueno, lo vamos a coger en Iberdrola. Patrones de engaño son cuando yo tengo una tendencia fuerte, fijaros que desde aquí el precio, ya cuando supero este máximo, el precio ya está todo el rato por encima, lleva mucho rato por encima de la media de 20, ¿vale? Fijaros que desde que cojo la media de 20, la rompo aquí
ya el precio siempre está por encima de la media de 20. Cuando yo veo que el precio rompe la media de 20, como aquí, fijaros que aquí tengo una vela roja por debajo de la media de 20. Otra vela roja por debajo de la media de 20 y a la siguiente prácticamente ya estoy por encima otra vez. Pues esta vela te está dando entrada en largo, está volviendo a recuperar, ¿vale? Esto es un patrón de engaño, ¿vale? Fijaros que si tiro yo una diagonal, veremos como esta vela te está rompiendo la media de 20 otra vez, o sea, hago que la pierdo, pero rápidamente la recupero, ¿vale? Y cuando la recupero te está dando otra vez la posibilidad de entrar, ¿vale? Son patrones de engaño. Si nos vamos a más valores lo vamos a ver. Indra, por ejemplo, fijaros qué tendencia, fijaros qué movimiento fuerte, rompo con mucha fuerza la media de 20, estoy bastante tiempo, estos son semanas que llevo por encima, fijaros como aquí empiezo a tener el precio por debajo, por debajo, por debajo, pero no me voy mucho, estoy ahí por debajo tonteando, no me voy mucho y de repente vuelvo con esta vela a romper la media de 20. Aquí te está dando un patrón de engaño, aquí te ha hecho pensar que si va para abajo, se va para arriba y fijaros cómo vuelve a hacerlo aquí. Vuelvo a meterme por debajo y a la que vuelvo a romper, en este caso parece que se quiere meter otra vez por abajo, pero rápidamente vuelve a meterse por aquí arriba, ¿vale? Aquí igual, ¿vale? Esto sería un suelo importante, ¿vale? Y fijaros cómo son patrones de engaño, ¿vale? Ahora mismo ya estaríamos otra vez en la zona de máximos, ¿vale? Esto no lo vamos a encontrar y a partir de ahí pues tú tienes que elegir qué tipo de valores quieres, ¿vale? Eso es lo que tú tienes que elegir, qué es lo que más te gusta, ¿vale? Fijaros en CaixaBank, ¿vale? Como tenemos una tendencia fuerte, fijaros qué subida, vertical, 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 rompo por debajo y rápidamente recupero, ¿vale? Fijaros como aquí vuelvo a estar por encima de la media de 20. Vuelvo a estar toda esta zonita por debajo de la media de 20 y a la que recupero, aquí parece que recupera, aquí recuperas y para arriba, ¿vale? Y así sucesivamente. Por lo tanto, si os fijáis, tenemos operativas distintas. Fijaros que incluso esto funciona en el IBEX 35, ¿vale? Tenemos un movimiento impulsivo fuerte, todo el rato por encima de la media de 20, pierdo la media de 20 y rápidamente la recupero a las 2-3 semanas. Pierdo la media de 20, cierro por debajo y en 2-3 semanas vuelvo a estar por encima, ¿vale? Por lo tanto, vámonos a donde lo tenía, a Catalana Occidente, y estos serían las 5 entradas, ¿vale? Tenemos entrada en ruptura de máximos, tenemos entrada en ruptura de movimiento de descanso, entrada rápida de continuidad de tendencia, entrada perfecta y patrón de engaño. Hay otra entrada que sería, vamos a poner ACS, por ejemplo. No sé si fue ACS. No fue ACS, fue Ferrovial, puede ser. Pero al final yo la compagino con... No, esta no es. Yo la compagino con la otra porque al final viene a ser lo mismo, ¿vale? Cuando tú tienes una ruptura fuerte de este estilo, ¿vale? Tú tienes un movimiento impulsivo fuerte, como puede ser este, ¿vale? Hay otro movimiento que también me gusta mucho, pero que es más o menos similar al que hemos hablado, ¿vale? Y es que tú estás por debajo... Espera, voy a borrarlo todo. Tú estás por debajo de la media de 20, ¿vale? Aquí tienes un movimiento fuerte impulsivo, rompes la media de 20, el precio retestea la media de 20, ¿vale? Y desde este movimiento inicias un movimiento hasta el máximo anterior, ¿vale? En este caso son posiciones también interesantes en las que tenemos, bueno, una zona de ruptura de la media, pivotas en la media, tienes un Fibonacci entre el 50 y el 61, que es más o menos como la entrada perfecta, ¿vale? Fijaros aquí y rápidamente el movimiento hacia arriba, ¿vale? Esto no necesariamente tienes que estar en máximos históricos, simplemente tener claramente una ruptura de la media de 20 fuerte y aprovechar el movimiento, en este caso, de
de corrección para incorporarte a la tendencia, ¿vale? Vamos a ver si encuentro alguno más de este estilo. Mira, esta sería un movimiento también parecido, ¿vale? Donde tú estás aquí abajo, rompes con mucha fuerza la media de 20, retesteas la media de 20, ¿vale? Fijaros cómo vienes aquí. Y aquí, ¿qué es lo ideal? Pues estar entre un 50 y un 61,8. Fijaros cómo aquí tocas el 50, pero me gustaría que esto estuviera más abajo, ¿vale? La media de 20, para poder aprovecharnos de eso. Voy a ver si encuentro alguna más para poderos enseñar. Es algo que también se utiliza bastante. Mira, aquí Logista lo hace muy claro, ¿vale? Tenemos un movimiento, en este caso no rompemos, pero para que veáis lo que es la entrada perfecta, tienes un movimiento así, ¿vale? Esta es la entrada perfecta, fijaros cómo tocamos la media, tenemos un Fibonacci entre el 50 y el 61, fijaros cómo toca, está entre el 50 y el 61, que es toda esta zona, toca la media o está muy cerca de la media y estás en una zona de soporte, ¿vale? Así que esto sería una entrada perfecta, desde aquí buscar un movimiento hasta aquí, ¿vale? Esto sería una entrada perfecta en Logista, por ejemplo, ¿vale? Estas son las que más me gustan, pero fijaros que aquí tenemos un montón de entradas de continuidad de tendencia, aquí tenemos continuidad de tendencia, aquí tenemos continuidad de tendencia, aquí en este caso en forma de lateral, ¿vale? Todo esto es un lateral, aquí volvemos a tener otro lateral pequeñito, ¿vale? Fijaros en esta, lateral pequeñito, aquí tenemos una falsa ruptura, cuando vuelve a recuperar, se vuelve a meter otra vez dentro de la zona, nos metemos, aquí volvemos a tener continuidad de tendencia, ¿vale? Y aquí, pues, movimiento impulsivo. Al final, siempre buscamos, fijaros como aquí pierde la media de 20, la recupera aquí, te puedes meter, tenemos prácticamente todos los patrones, rompe la media de 20 a la baja, rápidamente lo recupera, ¿vale? Lo mismo, hay un montón de maneras de entrar, aquí vuelve a perder la media de 20, estamos en una tendencia fuerte a la que recupera la media de 20, te metes, ¿vale? Y estas serían, como he dicho, todas las opciones que yo tengo para poder entrar en el mercado, ¿vale? Las 5 maneras. La entrada en máximos históricos, la entrada en ruptura de movimientos de descanso, la entrada rápida de continuidad, la entrada perfecta y el patrón de engaño. Son los 5 patrones que yo utilizo para poder incorporarme en el mercado. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Algunos tienen el stop más cercano, el otro a veces tiene que poner el stop más lejano. Al final, en unos vas a buscar un movimiento más grande, en otros vas a buscar un movimiento más pequeño y al final pues tienes que adaptarte a qué es lo que tú buscas dentro de una operativa. Si movimientos más cortos, movimientos en los que tú vas a dejar correr todos los beneficios, etcétera, que eso lo podemos ver en otros vídeos si queréis, ¿vale? Este es un vídeo que va a ir al curso y es uno de los vídeos que vamos a incorporar al curso de medio plazo, ¿vale? Así que simplemente también lo voy a compartir seguramente en el canal de YouTube para que veáis un poquito qué es lo que encontráis en el curso, ¿de acuerdo? Nada más, espero que os guste y aquí os lo dejo.